Días, economista, un gusto. Deme audio desde allá, vamos a... Escucho. Parece que estamos listos, solo estamos esperando audio, tener a punto. Sí, muy bien. Ahora sí, economista, muy buenos días, el saludo cordial de acá desde San Miguel de Bolívar. Economista, ¿cómo está usted? Buenos días. Bien, bien, feliz de esta entrevista, pues de estar en contacto con una tierra tan querida como San Miguel de Bolívar, tierra de maestros, de la misma provincia de Bolívar, ¿no? Una de las provincias más perjudicadas por la inequidad que existe en el país, porque debemos tener claro que no solo existe inequidad social, económica en el país, sino también que existe una muy fuerte inequidad regional, provincia de primera, segunda y tercera categoría, y eso no puede continuar. Así que mi saludo cariñoso, solidario a esa pequeña, gran provincia de Bolívar en el centro de la patria. Muy bien, muchas gracias. Primero, señor economista, queremos agradecerle porque hemos estado buscando esta entrevista ya bastante tiempo y bueno, por fin lo hemos logrado. Yo creo que es importante su participación ya en estos momentos de campaña, su participación en estos momentos tan decididos que tiene el país. Y yo quiero enfocarme básicamente, economista, en los temas que a mi criterio son más importantes. Saber qué va a pasar en el momento que ojalá Luisa González acceda a la presidencia, cómo se va a tratar de corregir el rumbo de lo que está pasando en el país. Iniciemos, economista, con un diagnóstico. Usted fue presidente en el 2027, le tocó coger un país bastante golpeado a la salida de un feriado bancario, con una condición bastante complicada, bastante difícil. Hoy, economista, la situación es más grave, es lo mismo. ¿Qué diferencias usted podría determinar del 2007 al 2024 en el caso de que la candidata Luisa González gane las elecciones, y que esperemos que sea así, economista? Es más grave por un factor que ya le voy a decir. Pero en todo caso, gracias por su pregunta, porque la memoria es frágil y usted la ha refrescado un poco. Yo en el 2007 encontré un país que todavía no salía de la crisis bancaria, ¿se acuerdan de la famosa AGD? Una serie de obras que eran un galimatías, por ejemplo el proyecto BABA. En lugar de perseguir, meter presa a la gente, solucionamos los problemas. Con cortes de luz, que recién pudimos controlar en 2010. Pero con recesión económica, gran migración, inmensa migración, un dolor humano impresionante, ¿no? Entonces, y desestructuración de la sociedad. Entonces, comparen lo que yo hice, ese joven presidente del 2007, en un año, con lo que ha hecho Noboa en un año. Porque uno de los argumentos de la gente que vota por Noboa es que no ha tenido tiempo. Un año es un tiempo enorme. Si se sabe lo que se tiene que hacer, comparen todo lo que hicimos con lo poco que ha hecho y mal que ha hecho Noboa, porque por ejemplo los cortes de luz no debíamos tener. Si él desde el inicio, si él hubiera sabido lo que tenía que hacer, en lugar de ser un charlatán que se presentó como experto en temas eléctricos, no sabía dónde estaba parado, si desde el principio hubiera rescatado el parque termoeléctrico, hubiera contratado barcazas, recién están llegando las barcazas, hubiera importado energía para mantener los embalses totalmente llenos, para enfrentar el estiaje que sabíamos que iba a haber, no hubiéramos tenido cortes de luz, como no lo tuvo Colombia ni Perú, porque supieron manejar la crisis y nosotros no supimos manejarla. Entonces, un presidente improvisado, un gobierno mediocre, que no sabe la realidad, nos ha costado carísimo, carísimo. No se trata de tiempo, se trata de saber. Uno no llega a la presidencia para aprender, siempre se aprende, pero se debe conocer los problemas básicos, y uno no es que puede ser ingeniero eléctrico, economista, doctor, pero es rodearse de un equipo de personas para poder enfrentar cada problema. Yo encontré pues el país con problemas de seguridad, pero no tan graves como ahora, problemas energéticos, tal vez igual de graves, los resolvimos, problemas de falta de dinamismo económico, lo resolvimos. ¿Cuál es la diferencia? Que los niveles de inseguridad son sin precedentes. El año 2023 fue el año más violento de la historia del país. El año 2024, del cual se jacta Noboa, que redujeron los homicidios, sí, ahora tenemos el segundo año más violento de la historia del país. 6, 7 veces más homicidios que cuando yo terminé el gobierno. Pero lo más grave, hermano, lo más grave, escúchenme, compañeros de Bolívar, lo más grave es que el crimen organizado
ha infiltrado al Estado. Y en honor a la verdad, eso no encontré el 27. Entonces, han desmantelado el Estado estos últimos 8 años. Yo encontré un Estado desmantelado. No hay las capacidades para luchar contra el crimen organizado, pero tampoco hay la voluntad de luchar contra el crimen organizado. Porque el crimen organizado ha infiltrado al Estado. Ha infiltrado el gobierno, el de Lasso y el de Noboa. Noboa tiene vínculos con Bernardo Manzano, es gerente de Corporación Noboa, que fue el ministro de Agricultura que triplicó los permisos de exportación de bananas para beneficiar a la mafia albanesa, y no ha pasado nada. Sabemos que la droga sale en contenedores de banana en el puerto de Guayaquil y no pasa nada. Entonces, ha infiltrado el Estado, el propio gobierno, ha infiltrado el sistema de justicia, ha infiltrado la fiscalía. ¿Qué capo de la droga, qué capo del crimen organizado está preso? Por el contrario, se les escaparon todos. Y ha infiltrado la fuerza pública, Fuerzas Armadas, sobre todo la Marina, y Policía Nacional, los narcos generales. Eso no existía en 2007. Por eso el desafío es mucho mayor, pero sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos en una situación menos grave, con más experiencia podemos enfrentar la desgracia que vive el país y recuperar la patria, revivir Ecuador para todas y para todos. Ahora, presidente, en este momento la situación del Ecuador es una situación caótica, grave. Lo difícil es saber por dónde comenzar. Tantas cosas que es importante iniciar haciendo una vez que el pueblo ecuatoriano decida tener una presidenta, a Luisa González. ¿Qué tan difícil? O sea, ¿cómo comenzamos? ¿Por dónde inicia todo este gran trabajo? Si, a decir de sus palabras, es un tema mucho más complicado, mucho más difícil, que se tiene que resolver, de temas como el narcotráfico, que no existieron en la época que usted ingresó al gobierno. ¿Cuáles son las puntas de lanza de esta propuesta? Cuidado, siempre hubo narcotráfico. Ecuador era país de paso, porque en el 2014 incluso declararon en las Naciones Unidas al país libre de cultivos ilícitos, pero siempre había narcotráfico, pero estaba controlado, se luchaba contra ese narcotráfico. Ahora nadie se engaña, ha infiltrado el Estado. No puede ser que no haya, que estén persiguiendo raterillos, que corrupción en el sistema judicial, que tramitaba y tráfico de influencia. ¿Qué capo de la droga está preso? Dígame. Ninguno, ¿ya? Porque no hay voluntad para hacerlo. No solo que no hay capacidad, no hay voluntad. Miren, hay 5 crisis por lo menos en estos momentos simultáneas en el país. Crisis de seguridad, y sin seguridad no hay nada. No hay bienestar, no hay libertad. Los neoliberales no hablan de libertad. ¿Qué libertad tiene usted si no puede salir de paseo por un carretero del país que lo asalta? Si sus hijos no pueden salir de noche. ¿De qué libertad hablamos? Hay la crisis energética, que solo se superó temporalmente porque empezó a llover, no por la acción del gobierno. El gobierno totalmente inútil para enfrentar la crisis energética. Hay la crisis económica. Estamos en recesión. Los 3 primeros trimestres, ya están los datos del Banco Central, pese a que trataron de esconderlo, del 2024, antes de los cortes de luz, escúcheme Bolívar, antes de los cortes de luz, tenemos 3 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Pese a que hay remesas récord de migrantes, yo recibí 3.000 millones más o menos de remesas anuales, ahora hay 6.000 millones, 3.000 millones más, es una brutalidad de dinero. Son nuestros migrantes, los pobres de la patria, los expulsados de su propio país, los que sostienen a la dolarización en la economía nacional. Ha tenido récord de remesas de migrantes, ha tenido llave abierta, ilimitada, del Fondo Monetario para endeudarnos, miles de millones de dólares a recibir. Ha tenido buenos precios del petróleo, entre 70 y 80 dólares. Y pese a eso, no han hecho decrecer. En dolarización, en los últimos 25 años, solo 3 veces hemos decrecido. 2016, cuando tuvimos el terremoto de Pedernales, decrecimos 0.7%. 2020, cuando el mundo entero sufrió el COVID, decrecimos de 7 al 9%, porque a cada rato cambia la cifra del Banco Central. Y el 2024, cuando tuvimos otra desgracia natural, esta vez llamada Daniel Noboa, donde con todos los factores a favor nos han hecho decrecer y decreceremos más del 2%. Solo 2 economías en América Latina están decreciendo, América Hispana, más del 2%. Argentina y Ecuador. Entonces esa es la tercera crisis. Tenemos crisis de seguridad, crisis energética, crisis económica. Tenemos una crisis de servicios sociales, no hay medicina en los hospitales, el sistema de salud está destrozado, el sistema de educación está destrozado, 200.000 niños han salido del sistema educativo, adivina dónde están esos niños, están con los grupos criminales. Entonces, no se puede separar la parte social de la parte de seguridad. La seguridad se debe fundamentar en el desarrollo humano. Pero tenemos ahora una quinta crisis,
que la crisis democrática. Este señor ha destrozado la Constitución, las leyes, hace lo que le da la gana, y como si la gente ha perdido la capacidad de asombro, o como que si ya toleramos cualquier cosa. Destituye a su vicepresidenta, nombra a dedo nuevas viceprensidentas, no cumple con la ley que lo obliga a pedir licencia cuando es candidato, y dice que es fuerza mayor y se hace campaña y nombra a dedo a su secretaria encargada de la presidencia. Eso es un horror y no pasa nada. Dentro de este contexto tan catastrófico, ¿qué es lo más urgente? La seguridad. Por eso el decreto 001 de Luisa González, le aseguro, va a ser crear nuevamente el Ministerio Coordinador de Seguridad, porque esto es una lucha no de un payaso disfrazado de Rambo, ¿no? Y que funge de presidente. Aquí no se resuelve nada. Esto es un trabajo serio de equipo, de gente que sepa lo que enfrentamos. Por ejemplo, el problema es crimen organizado y delincuencia común. Son dos cosas distintas, con dos estrategias totalmente distintas, ¿no? Entonces hay que saber enfrentar el crimen organizado. Para eso se requiere equipo. Y yo le diría que el primer decreto de Luisa González será crear nuevamente el Ministerio Coordinador de Seguridad, que por odio destrozaron, y este ministerio coordinaba el Ministerio de Justicia, que también por odio eliminaron, y era el encargado de las cárceles. Coordinaba el Ministerio de Interior, que se encargaba solo de seguridad ciudadana y controlar a la policía. Hoy nadie controla la policía, es República Independiente. Controlaba inteligencia, el ECO 911 y las comisiones binacionales de frontera, porque la droga nos viene de Colombia, las armas nos vienen de Perú, la droga va a Europa. Para luchar contra el crimen organizado se requiere cooperación internacional. Entonces teníamos las comisiones binacionales de frontera, todo eso se eliminó y hoy lloramos lágrimas de sangre. Entonces, primer decreto, yo creo de Luisa, bueno, después de nombrar ministro, etcétera, será crear nuevamente el Ministerio Coordinador de Seguridad para que con un equipo de gente, coordinadamente, empecemos a luchar contra la mayor urgencia, lo más importante, recuperar la seguridad en el país. Ahora, presidente, muchas de las narrativas que se establecieron en el país, que yo no las quiero repetir porque ya es hasta absurdo hablar de tantos aspectos de los que se ha hablado del gobierno que usted estuvo al frente. Sin embargo, que estas mentiras de a poco se están cayendo todas una a una, especialmente con los chats de Villavicencio. Ya toda esa narrativa no tiene sustento, pero lo que yo me pregunto, y que muy pocos ecuatorianos hacen esta reflexión, es si en el tiempo que usted estuvo al frente del gobierno hubo tantas obras, carreteras, hidroeléctricas, termoeléctricas, hubo aeropuertos, puertos, bueno, nos ponemos a numerar, no acabamos en este programa todo lo que se hizo en los 10 años de su gobierno, pero ahora, con los mismos presupuestos, y no hay obras, pero tampoco hay la plata. ¿Qué está pasando o qué ha pasado en estos 7 años de los gobiernos de Lenín Moreno, de Lasso y de Noboa, donde no existe obra alguna, más de pequeños parches, por ahí arreglos improvisados, pero el dinero, dice este gobierno, que no existe, que no hay plata, pero no han ejecutado, creo que el 30-40%, sí, creo que estoy exagerando en esa cantidad, de los presupuestos, pero obras no existen por ningún lado, pero tampoco hay dinero. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Ustedes han hecho una investigación de dónde se perdieron. Yo creo que incluso más del dinero que se le estuvo endilgando a usted que se había llevado. Es lo mismo que pasó en Argentina. Por un lado se endeudaba Macri, el mayor programa de rescate del Fondo Monetario en la historia, 60.000 millones de dólares, y por otro lado permitían la fuga de capitales y todo se fue afuera. Argentina se quedó endeudada, la plata afuera, en manos de unos cuantos sabidos. Lo mismo ha pasado en Ecuador. Recuerden, ¿no? Nosotros tuvimos la inversión pública más grande del continente. Carretera. Bolívar la dijo. Bolívar no conocía ni el asfalto. Tenía solo doble riego en sus carreteras. Carreteras, escuelas del milenio, hospitales, centros de salud, hidroeléctricas, aeropuertos, puertos. La más alta inversión de América Latina, ¿no? Cerca del 15% del PIB, cuando históricamente no había llegado ni al 4% y actualmente va a estar en 1 o 2%. Y sin inversión pública no saldremos adelante, dicho de paso, ¿no? Entonces, dijeron que era suerte, que tuvimos altos precios del petróleo, ¿no? Lasso tuvo más altos precios del petróleo en promedio, ¿no? Pero además, ¿no? Nosotros más aumentó la recaudación tributaria, es un ejemplo único en el mundo, lo estudian. Yo les puedo mandar estudios de centros de investigación alemanes sorprendidos, porque un Estado rentista, cuando tiene altos precios del petróleo, que sí los tuvimos, buenos precios más que altos precios,
Se queda ahí cruzado de brazos y solo lo utiliza para pasar a la posteridad y no hace nada más. Nosotros siempre luchamos por una mayor eficiencia tributaria, luchamos contra evasión y triplicamos la recaudación de impuestos, pero más del 90% de ese incremento se debe a eficiencia en la recaudación, no a mayores impuestos, y los impuestos crecieron más rápido, el ingreso tributario y el ingreso petrolero. O sea, eso dice mucho de un gobierno responsable. Pero fue suerte porque tuvieron altos precios del petróleo. Lo mismo sucedió con los municipios. Por ley, si aumenta 10%, el ingreso petrolero aumenta 10% la correspondiente transferencia a los municipios. Si aumenta 200% el ingreso tributario, aumenta correspondientemente la transferencia a los municipios, porque ellos reciben proporcionalmente del ingreso petrolero y el ingreso tributario. Yo les pregunto a los compañeros de Bolívar, ¿qué municipio, qué gobierno local hizo de lejos, algo cercano a lo que nosotros hicimos? No fue buena suerte, no fue altos precios del petróleo, fue saber asignar los recursos, no desperdiciarlos, no pagar anticipadamente deuda externa, no tenerlos absurdamente inmovilizados en el exterior, como actualmente, cuando se tiene más de 7.000 millones de dólares inmovilizados en Suiza por parte de un banco central que vuelve a ser república independiente. Nosotros teníamos el Banco Central articulado, como debe ser, a un proyecto nacional de desarrollo, al crecimiento económico fundamental para el buen vivir de todas y de todos. Entonces, eso es lo que no existe hoy en día. Se endeudaron, ahora sí, dijeron que estábamos sobreendeudados. Hicieron una comisión, la memoria es frágil, acuérdense, Feli, ese delincuente que está preso ya. Nombró una comisión de notables economistas que son unos farsantes y dijeron que teníamos 60.000 millones en deuda. Cuando quisieron ya hacer el acuerdo con el fondo, una de las cosas buenas es que el fondo les exigió transparentar la cifra y resulta que eran solo 39.000 millones, que nunca se pasó el 40% del PIB como dice la ley, que nunca rompimos la ley, pero fueron años de escándalo y de difamación. Ahora sí han roto la ley, ahora sí han duplicado la deuda externa, la deuda pública, no solo externa, está en cerca de 80.000 millones de dólares. ¿Y dónde está ese dinero? Está inmovilizado en Suiza, lo han sacado fuera del país, se utilizó para pagar deuda externa puntualita y la deuda externa la tienen ellos mismos. Es mala asignación de recursos, no es falta de recursos. Apenas Luisa llega al gobierno, lo tiene muy claro, su vicepresidente, un experto de economía, estos recursos volverán al país, lo que se pueda rescatar, porque hay cosas que se han perdido, serán orientados sobre todo a la inversión pública, porque hermanas y hermanos de Bolívar, ¿qué inversionista privado? Nadie está contra la inversión privada. Pero dígame, ¿qué inversionista privado en sus censatos, nacional o extranjero, va a invertir en un país sin seguridad, donde abren un negocio y lo vacunan o lo asaltan? En un país sin energía, en un país en recesión económica y en un país con una dictadura que no respeta el Estado de Derecho. ¿Qué inversionista va a venir? El único que puede romper esa inercia es el Estado a través de la inversión pública. Y cuando se empiecen a construir carreteras nuevamente, cuando se empiezan a construir hidroeléctricas, eso da trabajo, reactiva la economía, eso genera ingresos. Usted recupera impuestos y con eso reduce el déficit fiscal, pero además, con energía, con carreteras, con buena educación, ahí sí viene pues, la inversión nacional privada o la inversión extranjera. Ahí sí va a venir. La inversión pública no expulsa inversión privada, la atrae. Y esto es lo que vamos a hacer porque lo único que puede romper esta inercia en que se encuentra el país no va a venir medio inversionista privado, es la inversión pública. Y hay los recursos. Lo que pasa es que están mal asignados. Ahora lo que se comenta es... La consulta popular, Germán, costó 60 millones de dólares. Una consulta innecesaria. Que no me vengan con el cuento de que no había plata. Y se dice que la inversión extranjera que viene al país en el 2024 es inferior a la deuda que tiene el presidente Noboa con el Estado, ¿no? Desconozco, pero es la más baja. Es la más baja. O sea, casi no hay inversión extranjera. Yo en redes sociales envío un cuadro, ¿no? La inversión, las remesas de migrantes son 30 veces más que la supuesta inversión extranjera. O sea, al país no le están sosteniendo la inversionista extranjera o la inversión privada. Al país le está sosteniendo la sangre, sudor y lágrimas de nuestros migrantes. Esa es la verdad. Presidente, ahora, ¿con qué? Bueno, si la plata se fugó, si pagaron a tiempo, o sea, dilapidaron el dinero del país, ¿con qué plata se va a trabajar y qué resolución o qué acciones se va a tomar para la gente que, no sé si de forma legal, pero no ética, sacaron el dinero del país y lo dejaron en soletas como hoy está? ¿Va a haber plata para todo este trabajo que empieza a hacer Luisa González en su gobierno?
Sí, sí, le insisto, si hay dinero, si queda algo, pero mal asignado, y me voy a referir a eso, sobre investigar más profundamente qué pasó con el dinero, hay que hacerlo, porque incluso yo, que más o menos estoy bien informado, soy profesor de la materia, no le puedo dar una explicación contundente. No entiendo cómo la deuda pública pudo pasar de 39.000 millones a 80.000 millones sin que hayan construido un poste de alumbrado público. Nosotros, sí, con nosotros se incrementó un poco la deuda pública, pero para tener pues, inversión por todos lados, se invirtió mucho más que la deuda. Eso significa que el país es más rico, porque la deuda es un pasivo. Las carreteras, las hidroeléctricas, la escuela es un activo. Los activos fueron mucho más que los pasivos. ¿Okay? Entonces, siempre se necesita algo de financiamiento para construir con Cacao Sinclair, por ejemplo, ¿no? Pero mucho se hizo con ahorro propio y el país quedó mucho más rico que cuando lo recibimos en el 2007. Hoy el país está mucho más pobre. Tenemos un pasivo inmenso, 80.000 millones de deuda. Bueno, pública. Deuda externa, pues, es menos. Pero no tenemos activos, no se ha quedado activo. Entonces, el saldo neto es negativo. Hay que hacer una investigación más profunda de dónde se fueron todos esos dineros, pero como le decía, sí queda algo si no mal asignado. Ejemplo más concreto, los más de 7.000 millones de dólares que supuestamente en reservas innecesarias, exageradas, que tienen inmovilizados en Suiza. Suiza es el país más rico del mundo y lo estamos financiando con nuestra plata. En lugar de tener esta plata en el país, pero eso lo maneja el Banco Central, que lo hicieron independiente para hacerle daño a Correa. No, le hicieron daño a la patria. Cuando se necesitan esos recursos, los burócratas del Banco Central lo tienen inmovilizado en Suiza. Desde ahí, por ejemplo, se puede recuperar. Pero además, habrá que reperfilar la deuda, renegociar la deuda. Y nosotros ponemos al ser humano sobre el capital y al país primero, antes que obligación internacional. Porque nos han hecho creer que ser serio, ser técnico, ser buen economista, puntualito, pagar el Fondo Monetario, así no se paguen maestros, así no se pagan a los municipios, a las prefecturas. Eso no tiene nada de seriedad. Eso es pura economía política, puras decisiones políticas ideológicas. Quieren quedar bien con la burocracia internacional, así aplastan a nuestros maestros, no haya medicina en los hospitales, no tengan los municipios recursos para pagar sueldos, para hacer obras, etc. Es pura opción política. Nuestra opción política será primero pagar la deuda interna, la deuda con los nuestros, porque además técnicamente es lo correcto. Esa plata queda en el país. Cuando usted paga tiempo a los maestros, cuando le da a los municipios dinero para que hagan obra pública, faltar una calle, contratan trabajadores y esa plata queda dentro del país circulando y se reactiva la economía. Cuando paga el Fondo Monetario, paga anticipadamente esa plata sale del país y es tremendamente recesiva. Nosotros trataremos de atender todas las obligaciones del país, porque no somos estafadores. Pero si no alcanza, ellos lo van a tener muy claro. Primero nuestra gente. Así que van a ser los primeros en prenderle velita a todos los santos para que nos vaya bien. Porque saben que el ajuste, si es necesario hacerlo, no será sobre nuestra gente. No será aumentando impuestos, no será posponiendo salarios, dejando sin paga a la gente, será posponiendo deuda externa. Estas son nuestras prioridades. Las cifras macroeconómicas de todos estos temas que la población en general no entiende mucho, yo creo que para el pueblo es algo irrelevante. Yo creo que en el país los ecuatorianos lo que necesitan es que sus condiciones de vida mejoren, hay educación, acceso a educación, haya trabajo, seguridad. ¿En qué tiempo, luego de que la presidenta, en el caso de ser electa, Luisa González, tome el poder, el pueblo comenzará a sentir el cambio según la planificación que ustedes tienen establecidos? Demora mucho en el tema de recuperar el tema energético, el tema de seguridad. ¿Cuáles son las expectativas? La seguridad demorará un poco porque el problema es muy grave. Sin embargo, se verán grandes cambios desde el inicio. Y yo creo, sinceramente, que haciendo bien las cosas, la reactivación económica puede ser muy rápida. Cuestión de meses, menos de un año. Porque es claro lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no lo quieren hacer. No creen en el Estado. Creen en sus negocios privados. No quieren hacer obra pública porque un nuevo colegio le quita negocio a los colegios privados, ¿no? Un buen hospital público le quita negocio a las clínicas privadas. Gente que no cree en el Estado, cree en sus negocios. Entonces, ya lo hicimos en el 2007. Los que vivieron esa década y ya tenían 20, 25 años recordarán el profundo cambio que hubo en solo un año. Cambió la economía, cambió las expectativas, cambió el espíritu de la gente, porque había un gobierno que funcionaba, ¿no? Y se dio la obra pública enseguida. No es que hay que esperar muchos más años. Uno sabe lo que tiene que hacer cuando está preparado para acceder a un cargo. Pero yo le decía, por ejemplo, que acá hay que empezar por la seguridad, porque es la clave de todo. Pero primero no es excluyente, no es que vamos
no podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Claro que se puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y hay que atacar varios frentes. Pero decía, en cuanto a prioridades, lo fundamental es la seguridad. Porque sin seguridad tampoco va a haber reactivación económica. ¿Quién va a venir a invertir en un país sin seguridad? ¿Quién va a abrir un negocio, los que me escuchan? Va a abrir una nueva tienda en el barrio sin seguridad. Si saben que enseguida lo van a vacunar, lo van a asaltar, etc. Entonces, incluso a nivel económico, la principal medida es recuperar la seguridad. Pero no son excluyentes. Como le decía, desde el primer día hay que traer los recursos que están fuera del país, reasignar los recursos que están desperdiciados o inmovilizados, inyectarlos a la economía, sobre todo a través de inversión pública. Inversión pública no es gasto público. Gasto como una trampa ideológica, cuidado, los estudiantes de economía en decir se equivocó Correa. No, como una trampa ideológica, en las universidades se aprende el gasto público y combinan consumo público de las administraciones públicas, que tampoco es malo, con inversión pública. ¿Ya? El consumo no te crea un activo. Yo, el padre de familia que se come un arroz con menestra y carne asada, eso no crea un activo. Pero si en lugar de gastar en eso, te compró una licuadora, eso creó un activo. ¿Sí me explica? Está acumulando. ¿Ya? A pesar de que, estrictamente hablando, es un bien de consumo duradero. Pero para graficar el ejemplo. Entonces, cuando el gobierno, el Estado invierte, eso no es gasto, como nos enseñan en la Facultad de Economía, para manipularnos ideológicamente y satanizar todo gasto público. Eso es inversión pública. Se está creando activos, se está creando una carretera, una hidroeléctrica. El país acumula, el país es más rico. Y si son buenas inversiones productivas, sobre todo, esto mejora competitividad sistémica, esto mejora productividad total, se llama técnicamente productividad total de los factores, y permite el crecimiento económico, que es clave para el desarrollo. Entonces, no dejarse engañar. Cuando hablo de inversión pública, no es más gasto público, es crear activos que van a hacer al país más rico, y buenas inversiones también permiten mayor productividad, mayor eficiencia y crecimiento económico. Todo eso se puede hacer al mismo tiempo. Pero, como ya dije, tal vez en estos momentos la cuestión de seguridad es tan crítica que la mejor medida económica también es recuperar la seguridad. Porque con los niveles de inseguridad que tenemos, la inversión privada no vendrá al país. Si Luisa González llega a ser presidenta, ¿se acabarán los apagones de inmediato? ¿Qué tiempo habrá? Sí, eso fue, o sea, los apagones, nadie se engañe, fue cortesía, regalo del inepto de Novoa. Si sabía lo que tenía que hacer, lo hubiera evitado en el primer momento. Ya después lo dijo. No. Primero dijeron que no había termoeléctrica, que nosotros éramos una bestia, que habíamos solo apostado a las hidroeléctricas. Eso es mentira. Yo dejé al país como la quinta matriz energética más segura del mundo. Pero no lo dice un subsecretario correísta, lo dice el Comité Mundial de Energía con sede en Ginebra. Revisen, queridos jóvenes, googleen, como dicen ahora, ¿no? El verbo googlear, googleen, ¿no? Y revisen el reporte del 2015, por ejemplo, del Comité Mundial de Energía. Este pequeño gran país, tu país, fue quinto en el mundo en seguridad energética. Primero era Canadá, me parece, luego Estados Unidos, luego Dinamarca, luego Reino Unido, y luego no era Francia con energía atómica, no era Brasil, no era México, no era China, no era Japón, era Ecuador. Superando a toda América Latina, superando a casi toda Europa, superando a todas. Ecuador. ¿Ustedes creen que nos van a dar ese título si no tenemos respaldo de termoeléctrica? Es absurdo. Todo el mundo sabe que se tiene que respaldar las hidroeléctricas. Y había cerca del 40% de energía instalada termoeléctrica del total de energía, unos 2.800 megavatios, para respaldar a las hidroeléctricas en caso de sequía. Pero no le dieron mantenimiento y no servían. Entonces lo primero que tenía que hacer Novoa era rescatar ese parque termoeléctrico. Si se hubiese sabido qué hacer, no habríamos tenido crisis energética. Luisa, la Revolución Ciudadana, sabemos qué hacer y les aseguro que no habrá crisis. Muy bien, presidente. Quisiera yo presentarle un video de un programa Punto de Encuentro en Guayaquil, no sé si usted ya lo vio, y en la cual interviene el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Quisiera que escuchemos y me dé sus comentarios, economista. Adelante. Al descubierto, Jaime Nebot expone las alarmantes cifras que reflejan la realidad del Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa. Hace algunos años el empleo adecuado era 42%, hoy, al año 24, es 33%. La pobreza, hace años era 21%, hoy día es 25%. La pobreza extrema era 8%, ahora es 11%. Nebot señala directamente a Noboa como el responsable por el aumento de desempleo.
La cifra que voy a citar corresponde al gobierno de Noboa. En el año que pasó, en el 24, 132.000 personas perdieron el empleo. El culpable de lo que ha pasado es haber mantenido todo esto. Y eso significa pobreza. Eso significa frustrar el derecho de la gente a vivir bien. Esta es la situación del Ecuador. Y esto es lo que hay que cambiar. ¿Por qué no se hablan de estas cosas? Nebot también condena que el alza del IVA no haya cumplido su propósito y solo haya golpeado más el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Y de qué sirven los buenos médicos si no hay medicina? ¿Y de qué sirven los buenos policías si no hay implementos? Pese a que cobraron IVA disque para subir la seguridad y no ha subido. La gente le cuesta más comprar lo mismo que compraba antes a otro precio. Que no tiene empleo, que gana $460, que tiene hijos, madres que tienen que transportarse y que no tienen ingresos. Nebot invitó a reflexionar el voto para las próximas elecciones. El pueblo es el autor de su destino. El pueblo vota bien, vive bien. El pueblo vota mal, vive mal, mi amigo. Se acabó el problema. Si se quiere empezar a vivir bien, voten pensando en cambiar esto. O perdónenme la expresión, se van a joder. Así de sencillo. Esta fue la participación en Punto de Encuentro en Guayaquil. ¿Cuál es su comentario sobre lo que dijo el exalcalde de Guayaquil? Mire, Germán, yo no soy ningún mediocre, no tengo ningún problema en reconocer cuando un rival político tiene toda la razón, e incluso cuando un rival político es muy capaz, muy inteligente. Yo diría en el caso de Nebot incluso rayando en brillante. No lo digo ahora, yo diría como presidente de la República, y si quiere le hago una confesión. De los opositores que tenía, siempre le dije a mi equipo, al único que respetaba era a Nebot, porque pese a que no estaba en absoluto de acuerdo con su ideología, con sus prácticas, ¿no?, el sociocristiano, abuso de derechos humanos, sin lugar a dudas un tipo estructurado, inteligente y un buen administrador. Siempre lo dije, revise. Jamás me habrá escuchado decir que Nebot es un tonto. Y en esto tiene toda la razón. Va a decir que estamos de acuerdo, que hemos pactado. Yo no hablo con Nebot de que fui presidente, ¿no? Entonces, tiene toda la razón. Y al último, tiene más razón que nunca. Que tiene razón en que la crisis es culpa de Noboa. Tuvo todas las condiciones para hacernos crecer 5 o 6% y nos ha hecho decrecer. Las pérdidas de puestos de trabajo son gigantescas. Oficialmente, tal vez Nebot se está basando en las cifras del 10, 130.000, pero extraoficialmente se calcula, porque mucha gente tiene empleo informal, etcétera, que son cerca de 240.000 puestos de trabajo perdidos, que no se refleja totalmente el desempleo porque la gente está migrando. Entonces se pierde esa estadística de desempleo. Pero lo importante son los puestos de trabajo perdidos, y hay algunas estimaciones que los sitúan en 240.000 puestos de trabajo. Eso significa más delincuencia, más sufrimiento, más migración, tantas cosas. Entonces eso tiene razón Nebot. Pero tiene razón en algo muy importante. Y rara vez, y eso hay que felicitarlo a Nebot, rara vez un político lo dice. Porque siempre nos dicen, que tiene una autocrítica porque no ganó las elecciones. Y uno tiene que decir, sí, uno es bruto y el pueblo nunca se equivoca. Si eso fuera cierto, el crucificado no hubiese sido Jesucristo sino Barrabás, ¿verdad? Pero el crucificado fue el inocente y el liberado fue el culpable porque se manipuló al pueblo, se desinformó al pueblo. Dicho sea de paso, los sumos sacerdotes de esa época corresponderían a los medios de comunicación hegemónicos del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la reflexión que quiero decir aquí? Lo que acabó diciendo Nebot, ¿no? Somos responsables de nuestro voto. Nosotros elegimos el futuro. ¿Quién podía esperar algo diferente de Lazo? Un banquero que se hizo millonario en la crisis bancaria con las lágrimas de nuestra gente. ¿Quién podía esperar algo diferente? ¿Quién podía esperar algo diferente de un niño rico nacido en Miami? Que dice que es un gran empresario. Vaya a ver cuántas empresas quebró, todos sus restaurantes y todas sus aventuras en Nueva York, en Estados Unidos. Pero papito tenía chequera ilimitada. ¿Quién podía esperar? Que lo pone en la provincia de Bolívar y se pierde, ¿no? Porque jamás ha visitado su propia patria. Pero sí conoce en Irlanda y todo eso, ¿no? ¿Qué más podíamos esperar de un muchacho mal criado así y preparado totalmente? Entonces, lo que les quiero decir, que esto coincido con Nebot, es que el votante irreflexivo, y esto no es políticamente correcto, por eso también reconozco la valentía de Nebot, el votante irreflexivo, querido Germán, querido San Miguel, querido Bolívar, no es víctima. Después nos quejamos y somos víctimas de los malos gobernantes. No, el votante irreflexivo no es víctima, es cómplice. No seamos cómplices de la tragedia nacional. Un año es suficiente para conocer a una persona, saber lo que nos espera 4 años más de arbitrariedad, de sacar la plata del país, recesión económica, inseguridad, ineptitud, corrupción. Ya basta. Revivamos juntos al Ecuador. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, honestamente. Les presentamos el mejor binomio, el mejor programa. Ya no podemos hacer más. Ya el resto de la responsabilidad está en sus manos, en los votantes. A votar por revivir al Ecuador. Presidente, y finalmente, bueno, ya le voy a dar una sorpresita. Por acá tenemos 2 colegas que una vez que
se enteraron que le íbamos a entrevistar, nos han pedido venir a estar con nosotros. Pero antes de darle paso a nuestros buenos amigos, presidente, ¿cuál es la situación que vendrá para el país en el tema de los pronósticos que se conoce? Yo recuerdo hace 2 años cuando Luisa González perdió las elecciones, usted fue el primero que salió a reconocer que eso fue una verdad, a ratificar esa pérdida. Las encuestas hoy se manejan por todo lado, ¿no? Unos de arriba, otros de abajo. Luisa primera, 10 puntos, Luisa primera, 5 puntos, ya van topándose, van llegando. ¿Cuánto influyó, presidente, el tema del debate en las cifras que ustedes tienen sobre el primer lugar de Luisa González en las encuestas en este momento? Mire, una reflexión primero, ¿no? Porque eso es una constante no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. La derecha no tiene lealtad democrática. Cuando ellos pierden es fraude. Acuérdense cuando perdió Lasso en 2017, impusieron narrativa de fraude, parece que se abrieron públicamente 3.000 urnas, actas, 3.000 urnas, ¿no? Juntas, mesas receptoras de votos, y aumentó la ventaja nuestra. Pero siguieron, o sea, contra lo evidente. No tiene, pero lo mismo sucede en Argentina, lo mismo sucede en Brasil. Cuando pierde la derecha, siempre es fraude. En cambio, cuando pierde la izquierda, somos los primeros en reconocerlo, porque en verdad nos preocupa el bien común. Y sabemos, primero, que no se puede mentir, y segundo, no se puede alterar la paz social. Pues. Todo lo que puede suceder cuando uno cuestiona los resultados de una elección injustificadamente. Otra cosa es que sea justificado, y ahora estamos muy preocupados porque mire el comportamiento del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Electoral, y con Corte Constitucional. Nadie ha respondido a los abusos de Noboa y no hay ninguna garantía de transparencia del próximo proceso el 9 de febrero. En todo caso, quería hacerle esa reflexión que aquí enfrentamos entes sin lealtad democrática. Y también mienten. Y hay la cultura de la trampa. No hace trampa, destituye a su vicepresidenta, nombra a su secretaria vicepresidenta. Y es sabido. No, es tramposo. Y eso nos destroza todo. Sin trampa no hay democracia, no hay Estado de Derecho y no hay desarrollo. Porque se rompe la confianza mutua. La verdadera riqueza de las naciones no es el petróleo, no es el mar, no son las tierras. Es el capital humano, como se llama, la confianza mutua, cómo nos interrelacionamos. Y si solo hay trampa, nadie confía en nadie y nos destrozamos mutuamente. Entonces, debemos recuperar, por ejemplo, el valor de la palabra, el amor por la verdad. Todo el mundo miente, nosotros no mentimos. Tenemos 4 encuestas, consistentemente nos ponen 6 puntos arriba, se estrechó la distancia. Si las elecciones hubieran sido el 1 de diciembre, tenemos 10 o 11 puntos de diferencia y le ganamos una sola vuelta. Estaba en su peor momento Noboa. La memoria es frágil, pasan los apagones, hay lo que se llama en economía y psicología expectativa adaptativa. Nos acostumbramos a que nos maltraten y cuando no ya paran de maltratarnos, estamos agradecidos. Lo poco parece mucho. Nos tuvieron con corte de luz 12 a 14 horas, empieza a llover, se superan los apagones y estamos agradecidos. Y hay una gran recuperación de Noboa que llegó a estrechar la brecha a 5 puntos, pero los últimos 10 días se empezó a ensanchar nuevamente y estamos en 6, 7 puntos. Siempre puede haber errores en estas encuestas, pero usamos 4 encuestas nosotros, 2 presenciales, una digital y Big Data muy avanzado. En todo caso, después del debate, se hizo una encuesta relámpago digital que nos pone a Luisa en 46 puntos diferentes, 39 y 45. 45 Luisa, 39 Noboa, ¿ya? Subiendo los dos como 5 puntos. Sin embargo, esto es porque se polarizó aún más la votación, pero también las opiniones, las encuestas digitales nos dicen que Noboa se perjudicó con el debate, Luisa ni se perjudicó ni se benefició, pero como de todos modos se polariza cada vez más, parece una segunda vuelta ya. No, ambos han subido 5 puntos, estamos 45 a 39 y la brecha se mantiene de 6 puntos. Esa es la realidad. Esas son nuestras encuestas y sí les puedo asegurar que son encuestas muy técnicas, aunque siempre pueden tener algún margen de error, ¿no? Muy bien, presidente, ya para concluir, le quería, como le dije hace un instante, aquí están la doctora Mireya Pazmiña y Manuel Rochina, candidatos por la Revolución Ciudadana acá en la provincia de Bolívar, quienes me han pedido darles unos segunditos para saludar con usted, presidente. Ahí tenemos
Ahí estamos con Mireya y con Manuel. Mireya, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, presidente. Qué gusto estar compartiendo esta entrevista con usted, estar escuchando. Los datos suyos son muy claramente establecidos, técnicos, como un profesional que maneja la economía, y acá en la provincia de Bolívar es una provincia muy pobre. Nos han empobrecido, pese a que usted conoce el territorio, tiene toda clase de productos, la gente es muy linda, muy trabajadora, pero tenemos el 52% de pobreza, presidente, y la gente está despertando esa conciencia. Lo que usted les acaba de decir es claro. Con la Revolución Ciudadana tuvimos dignidad, tuvimos trabajo, teníamos oportunidades tanto en el campo como en la ciudad, y eso le está escuchando en estos momentos, y qué gusto saber y escuchar de parte de usted cómo nos da esa esperanza que con Luisa González vamos a recuperar la provincia de Bolívar y el Ecuador. Pero mire, permítame hacer reflexiones para que el público comprenda, ¿no? Que la diferencia entre saber y no saber, actuar en función del bien común y no actuar, los correctivos que hay que hacer. Bolívar producía mucha cebada. Todo desapareció porque se importa ahora 95% de la cebada. El principal consumidor son las cervecerías, los principales consumidores. Y se destrozó por la importación de cebada, la producción de cebada nacional, sobre todo en Bolívar. 95% de la cebada que consume el Ecuador se importa. Eso no tiene sentido. Y esto es por falta de políticas proteccionistas y fomento al agro. La base de nuestra comida, lo que todo ecuatoriano come, es pan. Eso es con harina de trigo. El trigo es importado. Cuando podríamos tener harina de maíz. Y sabemos que Bolívar es un gran productor de maíz y hay otras zonas productoras de maíz. Incluso se puede hacer harina de banano. Pero nadie habla de estas cosas. Nadie habla de estas cosas, y el libre comercio, voy a la fiesta, si ningún país se ha desarrollado. Queridos compañeros de Bolívar, sabemos lo que hay que hacer. Sabemos cómo hacerlo. Juntos vamos a revivir Ecuador. Y con la ayuda de la Asamblea, como Mireya, por ejemplo, y el compañero segundo, ¿no? Manuel Rochina está aquí y le va a saludar. Mundo Manuel. Ya. Mashi Rafael, Ayipunja, Imanaya. Ayipunja, Mashi. Ayigacho Kangi. Ayiya Mashi. Maipi Kausangi, Mashi. Masumagni. Maipi Kausangi. Y al final, nomás. China, ya, Mashi. Piti, Unguskami Kani. Imanisha, achka, Ubiangi. Virus. Virus. China ya tenía canchi, mamá ya está. Vine a México con un virus de Bélgica que me ha tenido como 3 semanas tumbado, pero ya estoy mejorando. China me machi, China ya tenía canchi, mamá ya está Ecuador pica, achka, ya me causanche. Chihuacuna tien, yakikuna tien, ñukanchi wawakuna kamana charincho allí educación, ñukanchi ungokuna kamana charincho medicina, ma charincho medicamentos. Yaki me causa kunchi Mashi Rafael, chaimundame 9 de febrero pica, mai suma tukushungoan ayagrinchi, tuki pichka shitacho Mashi Rafael. Mashi Rafael, muchas gracias. Mashi, vamos a superar esta tristeza. Kushiyami Kani, Mana, Yakiyami Kani, ¿ok? Sí, Mashi y Rafael. Con la esperanza de que juntos reviviremos al Ecuador y volverá esa salud, volverá esa educación, todo lo que nos han robado. El pueblo de Bolívar le espera muchísimo, pregunta mucha gente, lo que le decía al inicio es, ¿dónde está viviendo Mashi Rafael? ¿Qué hace ahora? Me preguntan en las comunidades. ¿Dónde? Maipi Kausangi. Bélgica Yactapi. Entonces eso le decía a mis compañeros que viven en Bélgica ahora y nos está apoyando en este proceso de esta contienda electoral, y lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño por la patria, por recuperar. Estamos aquí, yo estoy acá con una Mai Suma Guarmi, con Mireya Pazmiño. Suma Mami Guarmico. Sí. Muchas gracias, Mashi Rafael, y esperamos tenerlo pronto acá para comer en carnaval un cuisito, una fritadita, una chichita, unos chihuilitos. Pronto derrotaremos a nivel internacional después de esta canallada del influjo psíquico. Y solo en un país como Ecuador destrozado, con una justicia podrida, puede ser aceptada una ridiculez a nivel mundial, y nos podremos dar ese abrazo en cualquier momento, pero sobre todo en los carnavales de Guaranda. Kayakama, Mashi, Kayakama. A tu salvame tu cuicuna. Presidente, le mandan de igual manera. Bolívar Manta, Runacuna. Sí. Presidente, le mandan de igual manera saludar desde la parroquia de Simiatu, la parroquia de Salinas. Le quiere mucho y le recuerdan con mucho cariño, Polo, un gran abrazo. muy agradecidos. Miren lo que ha hecho un misionero, ¿no? Ha hecho mucho más que tanto politiquero. El padre Polo, un ejemplo de vida para todos nosotros. Estaba medio delicadito de salud, ¿verdad? Esté mejorando. Un inmenso abrazo, padre Antonio Polo, a todo su equipo de trabajo, a Salinas. Salinas, ejemplo de cooperativismo, ejemplo de industrialización, ¿no? Ahí hay un ejemplo a seguir
industrializar nuevamente el país con microempresas y trabajo comunitario. Y Ciñatio también, una maravilla. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Y de igual manera, presidente, acá han destrozado la economía popular y solidaria y usted sabe que acá, la provincia de Bolívar, no tenemos industrias, no hay grandes empresas, pero siempre funcionaba a través de la economía popular y solidaria y eso está completamente destruido. En el sistema de contratación pública ya no les contratan directamente a lo que es la economía popular. Ya no da prioridad a la economía popular y solidaria. ¿Qué hacíamos nosotros, compañeros? Antes no se daban uniformes a los alumnos, a los estudiantes de escuela pública. Nosotros establecimos uniformes. Pero podíamos contratar 2 o 3 grandes empresas textiles que además probablemente no iban a apoyar políticamente. No, señor. Contratábamos cerca de 800 pequeñas microempresas, básicamente costureras de la economía popular y solidaria, para dar mucho más trabajo y redistribuir el ingreso. Así se sale adelante. Pero todo lo han destrozado. Industria, ¿no? Se puede poner industria en Bolívar. Lo hicimos. El cantón Rocafuerte, que es más pobre tal vez que Bolívar. La industria, la empresa china, para escuelas prefabricadas. Por odio a Correa, para hacernos daño, no recibieron las escuelas, se pudrieron las escuelas, se destrozaron y la empresa se fue de Rocafuerte. ¿Cómo podemos desarrollar un país cuando hay tanto odio, cuando hay tanta corrupción, tanta ineptitud? Por eso, juntos a revivir Ecuador y a retomar esa senda de desarrollo y progreso de suma causal, de buen vivir. Presidente, solo la última, un saludo desde Chillanes. Les está haciendo tanta falta nuevamente la Revolución Ciudadana. Le han empobrecido al cantón, abandonado por completo y le tienen mucho cariño, presidente. La escuela del Milenio Chillanes, no han terminado. Ya era uno de los cantones más pobres del país, sin embargo nosotros reducimos pobreza a nivel nacional. Por primera vez la pobreza extrema fue menos de 2 dígitos, le damos en 7-8%, ahora de nuevo subió al 11%. La pobreza general, pobreza extrema es cuando ni siquiera puede garantizar la reproducción de la vida. Pobreza general es cuando tiene carencias básicas, ¿no? Entonces quedó en 16-17%, no está en 25%. Ha aumentado la desigualdad. Y no solo la desigualdad socioeconómica, ricos y pobres, la brecha. La desigualdad regional, la brecha entre ciertas provincias privilegiadas y la brecha entre ciertas provincias por siempre postergadas como Bolívar. Así que Chillán, un inmenso abrazo a todos los cantones de Chandía, todos los cantones bellísimos de nuestra provincia de Bolívar, que en belleza natural es una maravilla. Bolívar, a no perder la fe, juntos este 9 de febrero vamos a revivir Ecuador. Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, muchas gracias primero por haber aceptado. Gracias a ustedes. Gracias por su participación. Ojalá podamos seguir conversando, presidente. Un inmenso abrazo a la provincia de Bolívar, provincia tan querida. Todo 5, presidente. Todito 5, presidente. Pichca, presidente, pichca. A la victoria siempre, Cayacá mamá. Muchas gracias. Muy bien, son las, ¿qué horas son ya? Nos hemos quedado un poco en 9 de la mañana con 18 minutos. Queremos agradecerles a ustedes, amigos, por comparecer ante esta importante entrevista. Recuerden que el reprise será hoy en el noticiero hora 18 de esta entrevista con el expresidente Rafael Correa. Tengan todos ustedes muy buenos días y retomamos nuestra programación regular.